Ok, vamos a continuar con la parte final del tema que nos acontece en este momento, que es sistema RH. Y vamos a hablar un poco del fenotipo de RH y otros antígenos de importancia clínica. El gen RHCE determina los antígenos C grande, C pequeño, E grande y E pequeño mediante sus alelos correspondientes RCE, RCE mayúscula, RC minúscula, E mayúscula y RHCE minúscula. Esto nos puede dar origen precisamente, o nos da origen a los antígenos C grande, C chico, E grande y E chico en la membrana del glóbulo rojo. El gen RHCE es de origen humano y presente en las personas positivas, mas no en las personas negativas. ¿Por qué hablo que es de origen humano? Porque es que el RHD sí lo compartimos con la expresión de ese antígeno con algunos primates, como fue el que mencionábamos anteriormente, el Macacus rhesus. ¿Ok? Por eso se pudo realizar o se pudo establecer un antisuero que tuviera afinidad con el antígeno D en un principio. Después del D, los antígenos C grande, C pequeño, E grande y E pequeño son los de mayor importancia clínica. Algunos individuos que carecen de la expresión de alguno de ellos pueden, cuando son inmunizados, producir anticuerpos contra el antígeno faltante. ¿Ok? Aquí tenemos en esta imagen precisamente cómo es el comportamiento desde el punto de vista de las proteínas en la membrana del glóbulo rojo cuando una persona es D positiva que tiene la herencia de los dos alelos del sistema RH, el antígeno D y la presencia de los antígenos C grande, C chico, E grande o E chico, dependiendo de qué heredamos. Mientras que los negativos solamente tienen antígeno C y E. Desde el punto de vista de la composición de estos antígenos, están compuestos de 10 exones cada uno y en algunos estudios moleculares de lo del D parcial pareciera que existiera un entrecruzamiento de estos dos exones, es decir, que se unen unos con otros y así podemos tener un antígeno D parcial muy débil como es el RH sub 0 HAR, que solamente tiene un exón del antígeno D, más los otros 9 exones pertenecen a antígeno CE, que nos está demostrando de esta interacción entre estos dos moléculas del antígeno D y el antígeno C, y por eso se le han llamado también ya que son genes homólogos. Los antígenos, el C grande y C chico, el antígeno C grande tiene una frecuencia aproximada de un 68% en la población general, frente a una frecuencia del antígeno C que tiene una frecuencia de un 81%, es el antígeno más inmunógeno después del D y como tal es causante de riesgo en enfermedades hemolíticas del feto y el recién nacido. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Básicamente, ¿ya? Después del RHD, que en el sistema RH viene a ser el más antigénico, sigue el C minúscula. Y después del C minúscula están, digamos que a la par, el antígeno E. El antígeno E tiene una frecuencia un 27% en la población en general, inmunogenicidad similar al C pequeño, ¿ya? Y el antígeno E pequeño tiene una frecuencia del 98%, se habla en los caucásicos, que es en lo que nos incluyen a nosotros, ¿ya? Dentro de los caucásicos.
lo cual, como hablábamos al principio, tiene una característica de antígeno público. Cuando una persona tiene ausencia del antígeno E pequeño y se sensibiliza contra ese antígeno, bien sea generalmente por transfusión, a la búsqueda de unidades para compatibilizar ese paciente es bastante difícil, porque si nos atenemos a esta cifra, de 100 unidades podría yo encontrar 2 unidades compatibles. A veces sucede. En los pocos estudios que hemos hecho en nuestro medio, tenemos una frecuencia negativa para este antígeno alrededor de un 7%. Así que tenemos una probabilidad de un 93% de encontrar sangre compatible para estos pacientes que tienen sensibilización con anti-E pequeño. La casuística que manejamos era más o menos, o la probabilidad más exactamente, es de 30 unidades la posibilidad de encontrar un antígeno, una unidad con antígeno negativo o una unidad compatible. Desde el punto de vista molecular, lo vemos descrito en esta pequeña tabla en la cual vemos entre un C grande y un C pequeño que la diferencia está relacionada con la presencia, o cambio, perdón, en estas posiciones de estos aminoácidos. Mientras que entre un E grande y un E pequeño, ya solamente en esta posición vemos este pequeño cambio de estos aminoácidos que nos van no solamente a diferenciar entre un E grande y un E pequeño, sino que además antigénicamente el comportamiento es diferente. La distinta presencia de uno u otros antígenos determinan los llamados complejos génicos o haplotipos del sistema RH, y es así que, empleando tanto las nomenclaturas de Fischer-Reyes, de Wiener que vimos anteriormente, se pueden construir tanto en positivos como negativos. Nosotros podemos heredar estos diferentes fenotipos, que es lo que expresamos en el glóbulo rojo. Probables genotipos, pues está relacionado básicamente con probabilidad, porque la forma de estudiar los genotipos, pues hay que hacerlo eso por técnicas de biología molecular y más exactamente así podemos determinar. Pero cuando nosotros estudiamos fenotipos, podemos establecer el genotipo más probable. Y es así que todos nosotros expresamos, tanto positivos o negativos, algunos de estos antígenos dependiendo de la herencia paterna o materna. En transfusión sanguínea, el estudio del fenotipo se vuelve importante, ya que ciertas investigaciones que se han hecho de pacientes que se sensibilizan o seguimiento que se han hecho a pacientes que han sido transfundidos y lo han monitorizado a través de 6 meses para ver si ha habido o no producción de anticuerpos o que se han sensibilizado, han encontrado que los que se sensibilizan, el 80% de esas sensibilizaciones están relacionadas con antígenos del sistema RH, especialmente el C pequeño, el E grande y el D. Por lo tanto, eso nos quiere decir que la seguridad transfusional y para evitar el riesgo de sensibilización por antígenos del RH, uno de los esquemas sería transfusión isogrupo RH o isofenotipo del RH o fenotipo compatible del RH para tener proteger, llamémoslo así, a los receptores para que no se sensibilicen. Los pacientes, otros anticuerpos del sistema RH, pacientes que forman anticuerpos
anti-RH es distinto al D. Los más comúnmente encontrados son anti-C y anti-E, que como lo decíamos, pues obviamente si son los más antigénicos después del D, pues son los que más frecuentemente van a estar sensibilizando a los pacientes. El anti-C pequeño es uno de los anticuerpos inmunes más frecuentemente encontrados en individuos D negativos. El anti-C pequeño es uno de los anticuerpos inmunes más frecuentemente encontrados en individuos. Aquí hay un error, no es en D negativos, es en D positivos. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, las personas positivas tienen riesgo de sensibilizarse con ese antígeno C y generar un anti-C pequeño. ¿Ya? Y es bastante agresiva esa sensibilización, generando ya sea hemólisis neonatal o generando reacciones transfusionales hemolíticas. ¿Sí? Puede causar reacciones hemolíticas transfusionales severas, así como casos graves en enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. Anti-E mayúscula es un anticuerpo inmune bastante común que puede causar reacción hemolítica transfusional, así como más raramente enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. El anti-E minúscula es un anticuerpo infrecuente y puede causar tanto reacción hemolítica transfusional como enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. Ante su presencia de unidades de sangre E negativa deben seleccionarse en el caso de transfusiones sanguíneas. El anti-C mayúscula aislado es infrecuente. Se detecta con más frecuencia en una mezcla de anti-C más anti-D, o sea, se encuentran más mezclados. Y también este anti-C más anti-D es a veces responsable de enfermedad hemolítica del recién nacido severa. Pero este anti-C más anti-D, muchas veces en identificación de anticuerpos, hay que diferenciarlo de este anti-G, que es un anticuerpo raro que puede causar reacciones hemolíticas transfusionales como enfermedad hemolítica del recién nacido, y básicamente está relacionado que una mujer RHD negativo o RR, al inmunizarse puede producir anticuerpo anti-G, que ese anti-G tiene afinidad o es reactivo contra el antígeno D y contra el antígeno C grande. ¿Ok? Entonces, simula, si mi paciente, que generalmente son gestantes o mujeres negativas, tiene un anti-G, simula que tenga un anti-D más anti-C. ¿Y cómo lo diferencio? Me toca hacer técnicas de absorción y elusión para tratar de quitar uno y que me quede el otro. Si yo hago las técnicas de absorción y elusión, y cuando vuelvo a hacer la identificación, tanto del suero absorbido como el eluado, me sigue apareciendo C más D, estamos frente a un antígeno G, o una sensibilización por antígeno G, o un anti-G, que no logro separarlos, porque tiene afinidad contra estos dos antígenos. Entonces, hoy en día, tratamos siempre, sobre todo en el control de la gestante sensibilizada, cuando se presenta un anti-D más anti-C, tratar de establecer si es un anti-G. Y aquí tenemos la referencia precisamente de un estudio que les estoy compartiendo para que ustedes lo tengan en cuenta, que no solamente podemos tener anti-G solo, sino que además, y si una paciente tiene anti-G solo, debe ser y tiene gestación con un bebé positivo, debe recibir inmunoprofilaxis. ¿Ya? También podemos tener anti-G más anti-D, o podemos tener los tres, anti-G más anti-D más anti-C grande, como lo refleja el estudio que tenemos acá.
El anti-RH17 o anti-HR sub 0, que veíamos el antígeno en la ponencia anterior, es un anticuerpo raro que reacciona con un antígeno de alta incidencia. Se encuentra en el suero de los individuos inmunizados con fenotipo de raya, que también veíamos. La diferencia en la cantidad de antígenos expresados en la membrana del glóbulo rojo entre un fenotipo homocigota y un heterocigota se denomina efecto dosis. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el significado clínico de este fenómeno del efecto dosis? Gráficamente aquí lo tenemos relacionado con otro de los sistemas que pueden presentar este fenómeno, y es el sistema DAFI. Cuando lo tengo de forma heterocigota, o sea, presente en la membrana del glóbulo rojo, tanto DAFI-A como DAFI-B, ¿ya? Ustedes se dan cuenta que hay menos cantidad de ambos antígenos. Mientras que si lo tenemos en forma homocigota, como este ejemplo que tenemos acá de DAFI-A, el glóbulo rojo hay más cantidad de ese solo antígeno. Entonces, esta es una forma homocigota, esta es una forma heterocigota. En algunos sistemas de grupos sanguíneos, los individuos homocigotos para un alelo, por ejemplo, pongamos el C grande, pueden tener una mayor expresión de un determinado antígeno en la membrana del glóbulo rojo que los heterocigotos, C grande, C pequeño. Es importante tener esta condición de este fenómeno de efecto dosis en el estudio de anticuerpos irregulares y transfusión sanguínea. ¿Cuál es la razón? Sencillamente que si yo tengo en estudio de anticuerpos irregulares unas células heterocigotas en mi mapa antigénico y no tengo células homocigotas, y el título de mi anticuerpo está bajo, puedo no detectar ese anticuerpo o darme una reacción negativa. Igual puede pasar en la prueba cruzada. Si una unidad, vamos a poner el ejemplo del DAFI, es DAFI-A, DAFI-B, y mi paciente tiene un anti-DAFI, un anti-DAFI-A, ¿ya? Y está en bajo título, hablo de más o menos 2 cruces, puede ser que esa unidad, al hacer la prueba de compatibilidad, me dé compatible, pero el antígeno A está presente ahí. Es porque la dosis del antígeno está baja y ese anticuerpo no me logra reaccionar con esa cantidad de antígeno y no me logra formar la reacción de antígeno-anticuerpo que veíamos al principio. Y por lo tanto, A me puede compatibilizar y yo transfundo esa unidad, pues voy a tener una reacción transfusional. Así la prueba cruzada me haya dado compatible. Pero está relacionado con la cantidad de antígeno, que es muy baja y no se detecta en esa prueba de compatibilidad. Por lo tanto, ya es importante tanto en las células para el estudio del rastreo de anticuerpos que veremos en este curso posteriormente, ya tener dentro de las células 1, 2 o 3, que es la recomendación o el esquema para hacer rastreo de anticuerpos en pacientes, que al menos una de las células sea homocigota en estos sistemas. Básicamente los sistemas que presentan este fenómeno del efecto dosis son el sistema RHD, son el sistema DAFI, como lo estamos viendo, el sistema KIT, JKA, JKB, y el sistema MNS, MNS mayúscula, S minúscula. Todos esos sistemas nos pueden producir este fenómeno del efecto dosis. Si vamos a la definición clásica del efecto dosis, también está relacionada con que hay ciertos anticuerpos que solo reaccionan con células homocigotas
mas no reaccionan con células heterocigotas. Entonces, razón de más para tener en cuenta esto en los paneles tanto de rastreo de anticuerpos como de identificación. El laboratorio del sistema RH. La serología para el antígeno D se ha vuelto bastante controvertida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un antisuero en mi sitio de trabajo que me detecte o que me dé positivo el antígeno D, pero también otro colega o en otro laboratorio pueden tener un antisuero que con la misma muestra les dé débil o les dé negativo. La gran mayoría de todas estas problemáticas, llamémoslo así, que se ha generado con el estudio del antígeno D, está relacionado con los anticuerpos monoclonales o lo que llamamos hoy líneas celulares, que nos van a producir esos anticuerpos monoclonales con cierta especificidad de antígenos. Entonces, y el antígeno D puede ser determinado empleando antisueros policlonales o monoclonales. El uso de monoclonales permitió apreciar la diversidad y complejidad de los epítopes. Hoy tenemos a disposición en el mercado sobre todo antisueros mezclados, entre monoclonales, policlonales, entre IgMs e IgG, que realmente amplían un poco la especificidad y el estudio del antígeno D. Criterios y alcances del uso, reactivos que detecten el D6 y D débil, ideales para la clasificación de donantes y recién nacidos, de madre RH negativo, sobre todo para definir, en el caso de las madres RH negativas, para definir inmunoprofilaxis, y reactivos que no detecten el D6 y el D débil, ideal para la tipificación de pacientes y receptores en transfusiones obstétricas. ¿Por qué hablamos que en transfusionales, en receptores transfusionales obstétricos, no usar uno más específico? Dos razones. Una, que si es débilmente positiva, esa paciente corre el riesgo de que le transfundan sangre positiva. Y el esquema es, si es débil positivo, hay que transfundirlo con sangre negativa. Pero además, si es para la aplicación de inmunoprofilaxis, ¿ya? Y se clasifica como D débil, muchas veces no le aplican la inmunoprofilaxis. Entonces, desde ese punto de vista, si es mejor esa D débil, ¿ya? Gestante, clasificarla como negativa para que pueda recibir su inmunoprofilaxis, porque el esquema es que la inmunoprofilaxis lo debe recibir tanto las D débiles como las negativas. Pero muchas veces se corre el riesgo de que las D débiles se piensa que como tiene el antígeno D, no es necesaria la inmunoprofilaxis. Pero nosotros sabemos que ese D débil puede ser un D parcial, que si no aplico inmunoprofilaxis y la mamá tiene un bebé positivo, puede generar sensibilización anti-D. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual hay que tener en cuenta estos criterios de estudio del antígeno D. ¿Cómo estudiar la variante débil? Ya lo habíamos mencionado. En la mayoría de los casos, la recomendación en tubo, incluso en otras tecnologías, es llevar ese antígeno D hasta la fase CUMS, para allí poder determinar si existe pequeñas cantidades de ese antígeno y poder establecer si es un verdadero negativo o es un D débil. En otras tecnologías se han ideado el estudio con otros antisueros monoclonales. O sea,
Se hace un estudio con 1 o 2 antisueros inicialmente y hay un tercer antisuero que se emplea y se le ha denominado el D confirmatorio. En estos casos, para poder establecer realmente si estamos frente. Esto lo hacemos más que todo en donantes, para evitar sensibilizar la población negativa con D débiles que no detectamos con estas técnicas. ¿Ok? Bueno. Observaciones transfusionales. Los pacientes portadores de parciales, de 6 o de positivos parciales, deben considerarse como RH negativos y si necesitan recibir sangre, al igual que las embarazadas, que durante y después del embarazo deberán recibir inmunoprofilaxis anti-RH correspondiente. ¿Ok? Ya lo habíamos mencionado. Los donantes de parciales débiles deben ser considerados como D positivos. Transfusión a niñas y mujeres en edad gestantes con unidades C grande, E grande, KEL negativos para evitar sensibilizaciones. Hay que proteger desde el punto de vista transfusional, sobre todo a las niñas. No solamente transfusional, sino obstétrico, ¿sí? Y buscar, si no conozco el fenotipo de esa niña, el fenotipo del RH, buscar unidades C chico, E grande y KEL negativo para evitar sensibilizaciones. Lo que es mejor es estudiar tanto el fenotipo en el receptor como en el donante para evitar sensibilizaciones, como lo hemos venido diciendo. La transfusión isofenotipo y fenotipo compatible disminuye el riesgo de sensibilización hasta en un 75 a un 80%, como ya les había mencionado. Este es un estudio que está, que lo hicieron en Inglaterra, 2 ingleses y Cian Anstey, investigadores de anticuerpos, hicieron alrededor de un seguimiento de 500 pacientes en promedio durante 6 meses para ver cuántos se sensibilizaron y un porcentaje importante de ellos se sensibilizaron y la gran mayoría de estos pertenecían al RH. Es un estudio que ha sido soporte precisamente para emplear estos esquemas de transfusión isogrupo, isofenotipo, al menos del RH. Ok, colegas, con esto creemos que hemos dado inicio a este módulo de la inmunomatología. Nos queda una segunda parte en la cual vamos a hablar de las complejidades de las pruebas pretransfusionales y de algunos otros esquemas en el manejo de enfermedades hemolíticas autoinmunes que son unos verdaderos retos transfusionales en el laboratorio de inmunomatología. Hasta pronto, felicidades.